Y vamos a conversar en la entrevista principal con el director de Espacio Público, profesor de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duche, abogado, sobre, bueno, esta cosa que, entre otras cosas, pero esto que parece ya a estas alturas casi como una suerte de meme, digamos, que la Corte Suprema ponga una quina, que el presidente de la República escoja de la quina a una persona, que lo rechace el Parlamento, el Senado, que vuelva a hacerse exactamente lo mismo, o sea, vuelva a conformar la quina, que vuelva el presidente a buscar a una persona para presentarlo al Senado, que el Senado una vez más no tenga los quórums suficientes para poder tener fiscal nacional. Ahora, por tercera vez, la Corte Suprema completa la quina y presenta el gobierno al candidato de esa quina y vamos a ver qué pasa. Pero este proceso, Mauricio, tiene dos patas que son bien interesantes. Por una parte, si tú quieres, periodísticamente, cada vez que ha perdido el gobierno con su candidato, la respuesta es, es la pérdida del gobierno. El gobierno no es capaz de hacerlo y acusan a la ministra de Justicia, en fin, un montón de cosas. Pero lo que yo creo que es interesante también ver que de alguna manera el palo es para la Corte Suprema. Si la Corte Suprema escoge a Aquina y dos personas ya que han escogido en la Corte Suprema no han podido pasar el sedazo del Senado. Yo entiendo que el presidente es el que escoge a la persona que se vota, pero la quina debieran estar todos capacitados para poder ser fiscales nacionales, ¿o no? Sí, pero yo tengo la impresión de que finalmente la decisión no ha pasado mucho por el análisis de la idoneidad de los candidatos, sino que ha habido otros factores. Sí, sin duda. Yo creo que más que meme parece un culebrón venezolano esto, en entregas por capítulo. Y lamentablemente esto, más allá de la broma, está dando cuenta de un nivel de deterioro institucional muy importante. Lamentablemente le tocó a esta elección, que es muy sensible este problema, pero está reflejando, yo creo, algún problema más bien estructural de relacionamiento de nuestro sistema político, de comprensión de cuáles son las facultades presidenciales del Senado. El Senado, cierto, ha querido invocar que ellos no son un buzón del presidente, eso es correcto institucionalmente hablando. Y esto supone que el presidente tiene que tener un cierto nivel de diálogo con el Senado, pero por otra parte, en algún momento parecía que el Senado esperaba que el Ejecutivo se comportara como una correa transportadora de nombres que lo satisfacieran a ellos. Y claramente el Ejecutivo tiene que tener una voz acá. Entonces, hay un problema muy, muy profundo y una pérdida, yo diría, de pudor institucional en cómo se han llevado adelante los procedimientos, que es muy preocupante. Por ejemplo, ¿cuál es la pérdida de pudor a la que te refieres? Tomo el ejemplo del Senado, que es lo que hemos tenido más fresco, pero creo que en todas las etapas del proceso hay y podemos profundizarla. Pero en el Senado hemos visto cosas que son bien impresentables. Por ejemplo, en las primeras dos vueltas, ¿cierto? Los primeros dos casos que fueron rechazados, el presidente todavía ni siquiera nominaba a la persona que había escogido y ya teníamos grupos de senadores o senadores individuales que anunciaban por la prensa que no iban a votar por la persona. ¿Qué mostraba esto? Que en realidad el procedimiento del Senado importa un bledo. Y esto es impresentable porque deslegitima, ¿cierto?, la legitimidad de procesos en democracia. Teníamos grupos de senadores que decían no vamos a votar por esta persona sin haberla escuchado. O una senadora que empezó a señalar públicamente también que no iba a votar por una candidata porque no la habían contactado. Es decir, los antecedentes, la idoneidad de la persona eran completamente irrelevantes. O déjame ponerte otro ejemplo. Varios senadores que han tenido vocerías importantes en el proceso o votos muy significativos en la discusión, que en mi opinión tenían claros conflictos de intereses porque, por ejemplo, han sido objeto de persecución penal y ellos estaban enjuiciando la institución que los había perseguido penalmente, o aparentemente tenían vinculaciones con personas cercanas que estaban siendo objeto de persecución penal. Entonces, las inhabilidades, ¿cierto?, el tener un cierto recato institucional de cómo comportarse en situaciones así para fortalecer el proceso, ha estado de lado. Ahora, desde ese punto de vista, Mauricio, ¿qué podría hacerse? Porque el Senado es el que finalmente veta en última instancia el nombre que el presidente, quien quiera que el presidente sea, propone al Senado de la quina que le entrega a la Corte Suprema.
¿cuál podría ser un mecanismo que fuera un poco más idóneo, digamos? Sí, mira, yo a esta altura tenía la expectativa de que en este proceso, producto de todos los procesos anteriores que también han sido polémicos, hubiéramos tenido un aprendizaje institucional y sin necesidad de reforma legal mejoráramos el procedimiento. El Senado hizo algunas mejoras. La audiencia que hemos visto, 2 audiencias largas, profundas, con interrogatorios, no me ha gustado el tono de los interrogatorios, pero en fin, ahí ha habido una ganancia que antes no hubo. Pero luego esa ganancia se ha revertido con todas estas otras cuestiones que me hacen pensar que el único camino es avanzar hacia un cambio más o menos estructural del sistema de elección. Yo, contrario a lo que muchos piensan, creo que es importante que haya un elemento político en la designación de una autoridad como el fiscal nacional. Esto es muy frecuente en el derecho comparado. Pero tendríamos que redefinir los términos de esa participación. Por ejemplo, si es que vamos a mantener una parte en donde el presidente elige un nombre, yo creo que lo que habría, en primer lugar, es sacar a la Corte Suprema. En mi opinión, esa parte no hace sentido, es un resabio que tiene que ver con la historia de la reforma constitucional que creó el Ministerio Público. En mi opinión, debiera haber algún tipo de comité técnico que haga una lista corta con un proceso, un escrutinio mucho más intenso de los candidatos. Parte del problema, yo creo, de la Corte Suprema es que no hizo un escrutinio muy intenso de los candidatos, no le dedica mucho tiempo tampoco y han manifestado que en realidad no tienen muchas ganas de dedicarle demasiado tiempo más a esto. Es que ahí hay un punto interesante que te lo vuelvo a plantear. Si yo, a ver, te lo voy a plantear en términos figurativos, pero si es que los dos fuéramos parte de la Corte Suprema y hemos 2 veces presentado una quina con nombres que nosotros creemos que cualquiera de esos 5 pueden ser capaces de llevar adelante la Fiscalía Nacional y solamente el presidente escoge cuál de los 5 de los que le presenta la Corte Suprema. Y han sido rechazados 2 seguidos. Y ahora tenemos que presentar un tercero. A ver, la capacidad de la Corte Suprema de poder escoger dentro de una quina que parezca satisfactorio para cualquiera de ellos el poder ser fiscal nacional, me parece a mí que también hay que de alguna manera discutirlo ahí adentro. O sea, de alguna forma los nombres que la propia Corte Suprema ha dado no han sido satisfactorios. Absolutamente, y en parte no lo han sido porque después de que han formado parte de la quina hemos descubierto antecedentes que parecen ser muy decisivos al momento de decir vamos a elegir a esta persona. Entonces, por eso te decía yo, la Corte no está acostumbrada ni tiene experiencia en hacer procesos con alto nivel de escrutinio. Por ejemplo, la Corte dio en la audiencia para decidir a la quina, decidió entregarles 10 minutos de exposición sin ninguna interacción a los candidatos. Eso, más la revisión de los antecedentes individuales, llevaron a las votaciones. Entonces, eso es un procedimiento muy pobre para el nivel de escrutinio que tienen que tener personas que van a tener el cargo de fiscal nacional, que es el jefe de la persecución penal, ni más ni menos. Entonces, yo creo que habría que cambiar la primera parte. En el ámbito comparado se suele recomendar la existencia de organismos técnicos. Algunos en Chile han dicho, bueno, algo así como la alta dirección pública, que tiene más experiencia en entrevistar en profundidad candidatos, revisar antecedentes. Tú puedes establecer algún sistema de que la sociedad civil pueda manifestar opiniones acerca de los candidatos, precisamente para recoger todo tipo de aprehensiones. Luego, si tú quieres mantener la participación del Ejecutivo, a mí me parece razonable. Cuando hay una lista corta, tú podrías pedirle mucho mayores niveles de transparencia al proceso cuando está en presencia del Ejecutivo. Ya cuando tienes pocos nombres, no hay ninguna razón para tener una audiencia más importante o varias audiencias con todos los candidatos, con un nivel mayor de escrutinio público, un mayor nivel de justificación de la elección. El Ejecutivo, cuando ha elegido, ha mandado unos comunicados que no dicen nada para los 3 candidatos, y luego en el Senado, junto con tener reglas más precisas sobre la audiencia, sobre la justificación de las votaciones, hay que preocuparse muy fuertemente de 2 temas centrales que aquí han estado ajenas. El que yo te decía de las inhabilidades, o sea, eso es un tema delicadísimo. Inhabilidad de los senadores. De los senadores que van a votar. Yo creo que no pueden ni tener ni vocería, ni tampoco pueden tener votos que sean importantes, personas que potencialmente tienen un claro... Particularmente si es que, como ha pasado en los casos, hubo senadores que tuvieron que ver directamente con las personas que estaban postulando al cargo. Absolutamente. Entonces eso es bastante poco pudoroso, por eso decía la pérdida del poder. Pero además, una segunda cuestión a mí me parece que habría que equilibrar mejor un poco los poderes y los alcances que tiene el Ejecutivo y el Senado en este punto, por vía de establecer un quórum más bajo de aprobación, de manera tal de que, por así decirlo, la elección del presidente en principio es una elección que pese mucho, ¿cierto? Y que requiera una mayoría simple de los senadores en ejercicio, unos 4/7, pero claro, 2/3 te da a una minoría, que hoy día una minoría puede ser una minoría díscola,
que juega para cualquier juego que no es, por así decirlo, los acuerdos políticos, que puedan bloquear a un candidato, y eso es extremadamente complejo, como hemos visto. O sea, cuando ya tienes como ahora 2 veces que no pasa, por muy distintas razones, porque si te fijas tú me preguntas, bueno, ¿qué hemos aprendido luego de 2 vueltas por el Senado? Yo todavía no sé qué es lo que espera el Senado. Ahora, ahí hay un punto interesante. Déjame modificar un poco el cuadro. Sí. Y lo que estoy diciendo no es algo que necesariamente lo piense exactamente así, pero también se da esta situación de asociación política a través del Senado con el nombramiento del gobierno para que tú puedas, si es que tienes los votos, si es que tú estás en una situación donde puedes tener los votos, puedes hacer pasar al gobierno, y que ese sea tu propósito, hacer pasar al gobierno por un bochorno muy grande. Si que un gobierno no consigue nombrar a un fiscal nacional 2 veces, o quizás 3, a mí me da la impresión de que la explicación ante la ciudadanía no es muy fácil de hacer. No, absolutamente. Entonces, si tú tienes una oposición, por ejemplo, que la amplías con más personas, y el objetivo en realidad es generar un daño al gobierno más que nombrar a un fiscal, eso también tiene que, creo yo, ponderarse. No, absolutamente, y por eso creo yo que el tema del quórum debería ser un tema clave. O sea, que la decisión del presidente, luego que ha habido una selección de corte más técnico, tenga mucho peso. O sea, que la posibilidad de generarle este bochorno sea baja si es que hay un candidato o una candidata que cumpla unas condiciones básicas, ¿cierto? Y eso hoy día no está asegurado, porque el quórum es extremadamente alto, 2/3. Lamentablemente, lo que uno está viendo hoy día es que, lejos de reflexionar sobre lo que ha estado pasando y tratarnos de explicar el por qué pasa esto, qué elemento de diseño institucional, lo que estoy viendo es que hay apuro de los senadores en unas ideas que son muy malas de reforma al Ministerio Público. Por ejemplo, algún senador dijo la otra vez, ¿cierto?, que tal vez la forma de evitar los lobbies o presiones que tenían para esto era que se hicieran votaciones secretas. Yo creo que eso, punto uno, no se hace para nada cargo. Los lobbies, las presiones van a seguir existiendo. Lo que asegura las votaciones secretas es que lo va a hacer ahora sin escrutinio público. Incluso va a ser más fácil. O sea, yo creo que no es solo ingenuo, sino que significaría un serio retroceso para la transparencia y la rendición de cuentas de un órgano como el Senado. Y de hecho, fíjate que hay estándares internacionales desarrollados por ONU, por la Asociación Internacional de Fiscales, que reconocen que puede ser interesante esta parte política, que intervenga el órgano legislativo, pero para evitar el fenómeno de politización y estas malas prácticas de captura de todo tipo, lo que dicen ya, ok, pero cuando hay votación de ratificación de un órgano como un Senado, una Cámara de Diputados o un Parlamento, particularmente el estándar tiene que ser de alta transparencia en la votación, ya que en Chile parece que queremos ir para atrás. Otra mala idea, por ejemplo, que se ha planteado, que como están medio arrepentidos, parece que se dieron cuenta que o no están muy contentos con la elección previa, porque al final del día el Senado ratificó la elección previa, han dicho, bueno, el mandato es muy largo, entonces hagamos un control intermedio a la mitad del mandato, a los 4 años, y que el Senado pueda, por así decirlo, con un voto, un veto, votar, por así decirlo, remover al fiscal nacional cuando su performance, su desempeño no es bueno. Bueno, lamentablemente, imagínate qué podría salir mal si es que el Senado, tú des tu cargo al Senado y potencialmente tienes que perseguir al Senado, como ha ocurrido en Chile, o a algunos senadores, o a gente vinculada a los senadores, o a la política, ¿cierto? Esa es la peor idea si es que queremos tener una persecución penal independiente, particularmente en fenómenos de corrupción. Y también los estándares internacionales dicen, oiga, no, el mejor modelo para asegurar autonomía e independencia de los fiscales es que usted los designe por un periodo relativamente extenso, derecho comparado típicamente entre 5 o 7 años, nosotros tenemos 8, estamos un poco altos, tal vez esto es algo a examinar, pero no le ponga controles intermedios, salvo, como siempre, la posibilidad de que si un fiscal se comporta mal haya un tipo de mecanismo de remoción ante un organismo técnico. De eso en Chile lo tenemos. La Corte Suprema cumple este rol hoy día en la Constitución y ese mecanismo ha funcionado 2 veces y ha funcionado, en mi opinión, bastante bien. Entonces, meter a la política en el control intermedio es meter al gato al cuidado de la carnicería. Ahora, tú que has hablado harto de los estudios comparados en distintos países, hay países donde el cargo de fiscal es electo ciudadanamente, electo del territorio.
esa opción está totalmente fuera. De hecho, para eso, inevitablemente tendría que hacerse algún grado de campaña para conocer a los candidatos, digamos. Y ahí volvemos una vez más a qué tan, si tú quieres, idóneo es un cargo en el cual tú vayas a tener que hacer campaña como si fueras candidato político, digamos. Bueno, y de hecho esa es la experiencia comparada. Fíjate que esto es un tema que es una tercera idea que se ha venido proponiendo. El senador Bianchi creo que lo ha estado planteando, incluso creo que ya se planteó como proyecto de ley. La verdad es que en el derecho comparado el único caso que yo conozco y que he visto documentado es el de los Estados Unidos. Pero en Estados Unidos no se elige popularmente a los fiscales a nivel federal, sino que a nivel estadual. Sí, y no en todos los estados. Sí en una mayoría importante, pero no en todos. Ya hay variación entre los estados. Entonces, primero es una anomalía en el derecho comparado a la elección. Y cuando tú revisas la evidencia de qué es lo que ha pasado, hay varios trabajos bien interesantes. Un poco la historia de esto. ¿Por qué surge en Estados Unidos? Surge en el siglo XIX, precisamente porque los gobernadores estaduales tenían mucho poder en la designación de los fiscales y se quiso que no capturaran políticamente a los fiscales y se llevó a la soberanía popular. Sin embargo, la literatura demuestra que a las pocas décadas no se evaluó bien el impacto que puede tener esto y la captura política vino por otro lado, por lo que significa participar en un proceso electoral, las alianzas que tienes que construir para ser electo. Entonces, muy rápidamente el objetivo perseguido se perdió y en cambio hoy día, para salir del siglo XIX, hay enormes debates acerca del impacto y los incentivos perversos que tiene. Por ejemplo, hay una sobrerepresentación de hombres blancos en la elección. Los incumbentes tienden a repetirse, sacarlo es casi imposible. Hombres blancos versus mujeres, personas de otra raza, ¿cierto? Hay también una tendencia a que suelen ganar candidatos que tienen posturas de populismo penal que ha generado mucho daño a la política criminal en los Estados Unidos. Y que además la empiezan a aplicar reiteradamente cuando falta poco para la elección. Exacto, entonces es un mecanismo excepcional en el derecho comparado, bien discutido y bien problemático, y antes de plantearlo siquiera como proyecto, yo diría, bueno, estudiemos un poquitito qué problema podría solucionar para el caso chileno y cuáles son los riesgos que significa implementarlo. Pero uno ve como muy superficialmente se empiezan a lanzar estas malas ideas sin ninguna evaluación, como para parecer haciendo algo. Ahora, el cargo de fiscal nacional es un cargo relativamente reciente. Sí. No nació hace mucho tiempo. Y por lo tanto, no quiero decir que ya está en su pleno ajetreo, en su normalidad general, porque todavía hay montones de cosas que están, yo creo, tramitándose, muchas de ellas por primera vez. Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, los delitos informáticos y toda esta cosa que era en un momento dado casi un territorio de la policía experta de investigaciones al respecto, bueno, ha pasado a ser parte de nuestra convivencia. Ahora, los fiscales, si tú tuvieras que poner condiciones para el fiscal, ¿cuáles son las condiciones sine qua non de un fiscal nacional? A ver, yo te diría varias cosas. Lo primero, yo creo que este es un cargo que requiere de una persona que por condiciones personales, pero además por trayectoria de muchas garantías de autonomía e independencia. Un fiscal nacional que pueda aparecer con compromisos, le deba muchos favores a muchas personas, es un riesgo enorme para la persecución penal, sobre todo en temas tan sensibles como la corrupción, tocar casos que afecten intereses de poderosos, etcétera, etcétera. Entonces, esto yo diría que es la primera cuestión. Si hay alguien que tiene muchos vínculos, mucha amistad, mucho compromiso, yo diría que tiene que haber muchas garantías de que va a ser un desagradecido o una desagradecida si es que quiere aspirar al cargo. Segundo, para el momento actual del Ministerio Público en Chile, yo creo que un requisito sine qua non es una persona que tenga una aptitud de liderazgo, pero con un apellido, liderazgo e innovación. Lamentablemente, a pesar de que el Ministerio Público en Chile es muy joven, tiene menos de 25 años, en pocos años se ha transformado en una institución, en mi opinión, mucho más burocratizada, endogámica y corporativista de lo que necesitamos. Y por tanto... ¿Eso lo mides cómo? Te puedo decir, burocratizada en términos de que procedimientos se están repitiendo como mantra simplemente porque siempre las cosas se han hecho así y hemos perdido un enorme dinamismo en innovación, en cambiar procedimientos, lo que se está empezando a ver en los resultados, en el desempeño del Ministerio Público, que han ido deteriorándose poco a poco. Por endogamia, entiendo una institución que básicamente se nutre de quienes forman parte de ella y es muy cerrada hacia
Los externos. Ejemplo, en los últimos 10 años ha habido 401 concursos, hasta el 2020 que lo tengo mapeado. En 10 años hubo 401 concursos para fiscales adjuntos, los fiscales ciertos locales que trabajan en el terreno. De ellos, 397 fueron personas que trabajaban al interior del Ministerio Público. O sea, el 99% de los seleccionados vienen de adentro. Es como con la experiencia de los notarios. De eso. Exacto. Entonces, y luego una institución muy corporativa, quiere decir que es una institución que tiende a pensar muy primeramente en sus propios intereses corporativos, más allá del interés público. Déjame poner un ejemplo que es un poco odioso, pero para graficarlo de manera simple. El tema de la huelga por el tema de los sueldos. ¿Cierto? O sea, da un cuento de una enorme preocupación, entiendo yo legítimamente por qué estaban enojados los fiscales, pero un poco donde el interés público en que paramos es secundario al interés más corporativo o gremial. Ahora digo un ejemplo odioso porque es más complejo, hay que revisarlo, pero ¿en qué se traducen todas estas cuestiones? Se traducen en que tenemos un Ministerio Público que ha perdido enorme dinamismo, capacidad de innovación en los procedimientos, que yo diría eran una de las características que hicieron que en sus primeros años el Ministerio Público en Chile fuera un modelo a observar en toda América Latina y que produjo resultados en muy pocos años que eran impresionantes a nivel comparado. Los números en Chile de los primeros 10 años de funcionamiento del sistema procesal penal eran sorprendentes. Y no te digo para América Latina, donde a veces la competencia no es tan difícil, sino que incluso en países desarrollados, resultados que tú podías ver en Estados Unidos, en Europa. Y eso se ha ido deteriorando poco a poco y tiene que ver con estas características, tiene que ver con cómo se configuró la lógica de la carrera, la cultura interna, y esto supone cambios importantes, y para eso un fiscal nacional no la tiene fácil, no tiene tanto poder para él cambiarlo a su voluntad, pero sin un liderazgo innovador, no hay cómo lo cambiemos. Ahora, para terminar, yo me acuerdo, y con un grado de sorpresa, pero quedé estupefacto por lo que estaba escuchando, me acuerdo al fiscal Abbott, cuando él plantea una cosa que a todas luces a mí me parecía que era pero exactamente lo contrario, y planteó que no era el rol del fiscal nacional que poder afectar a las otras instituciones, llamando de alguna manera cuando estaba en el financiamiento ilegal de la política, y donde eventualmente podían haber senadores o diputados comprometidos, y que la Fiscalía de alguna manera no podía ir más allá para, lidiar con personas que eventualmente habían sido elegidas para estar ahí. Y el punto, a mi modo de ver, central, y bueno, lo hicieron varios, lo plantearon en esa oportunidad, es que uno está para buscar la verdad legal y la situación de cada persona, y si esa persona es, no sé, Santa María Virgen, bueno, mala suerte. Bueno, yo creo que eso es un muy buen ejemplo de las consecuencias que tiene cuando tú tienes una institución muy endogámica, muy corporativa. Va desafectando, se va perdiendo sensibilidad de cómo la comunidad percibe tu trabajo y te deja de importar menos, ¿cierto?, el cómo impactan tus decisiones en la comunidad. Y esto no solo ocurrió con este ejemplo, esto ocurrió cuando en algún momento algunas autoridades del Ministerio Público sostuvieron, por ejemplo, que la Fiscalía no tenía nada que ver con la seguridad ciudadana, o que los fiscales no eran los abogados de las víctimas. Claro, técnicamente, jurídicamente esa afirmación es correcta, políticamente es un error gigantesco que hasta el día de hoy lo paga el Ministerio Público, tal como tal vez esta declaración fue un error político. Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué pasa? Son personas inteligentes, son personas comprometidas con su trabajo, como cometen estos errores. Claro, cuando tú solo te miras al ombligo y estás rodeándote con gente que pertenece a un subsistema que se perciben como técnico, alejado de la sociedad, bueno, empiezas a perder sensibilidad y pierdes parte de la orientación que debería tener un servicio de persecución penal. Entonces, este es otro, como digo, ejemplo muy importante el por qué hay que pegar un cambio de timón en términos de cómo el Ministerio Público entiende su rol, su cultura interna. Y por último, una tercera situación como las dos anteriores, un rechazo. ¿Qué tipo no solamente qué mensaje se da, sino que además, bueno, cómo se sigue adelante? ¿Que sigues armando otra quina y vuelves a presentar a otra persona o qué? Bueno, esa sería una gran pregunta. Sería, yo diría, ya un fracaso político casi como para que apaguemos la luz y pongámonos a llorar, digamos. Tengo la impresión, por todo lo que se ha visto desde antes, de que el candidato Valencia aparentemente cuenta con un alto nivel de respaldo en el Senado y lo van a aprobar, no vamos a llegar a esa situación. Transversalmente, ¿no? Sí.
Pero bueno, nadie sabe porque realmente yo ya he perdido la capacidad de predecir en este proceso, pero yo diría que el problema para el Ministerio Público, focalicémonos en eso, es que este proceso ha debilitado enormemente al Ministerio Público y a la persona que salga en términos de, ¿cierto?, que asuma con el nivel de empoderamiento que le permita hacer los cambios que el Ministerio Público requiere. Entonces, esto a mí me preocupa muchísimo. Este proceso también ha mostrado muchas miserias de disputas al interior del Ministerio Público que también lo han debilitado su imagen. Entonces, yo estoy muy preocupado en términos de que estamos en un momento extremadamente sensible desde el punto de vista de la seguridad pública, estamos en un momento extremadamente sensible desde el momento del prestigio y legitimidad institucional que tiene el Ministerio Público y hemos hecho todo lo posible, parece, para no mejorar el problema, sino que seguir ahondándolo. Bueno, vamos a tener que esperar el resultado de esta tercera intentona de detener al fiscal nacional, porque los delitos no paran, eso está claro. Absolutamente, y si se sigue alargando vamos a pasar de culebrón, vamos a pasar a una turca, que duran 5 años. Gracias, Mauricio, que te haya